En los actuales momentos, Venezuela está atravesando por una ola de violencia donde dos actores se disputan prácticamente el poder en Venezuela, ese poder formal, porque el poder real lo tiene el gran imperio. La oposición y el gobierno parecen tener aparentemente posiciones intransigentes. Hay un pueblo o un sector del pueblo que está en la calle, tratando de alguna u otra forma de llamar la atención del gobierno venezolano, y el gobierno a su vez trata de señalar que en los actuales momentos lo que el país necesita es estar en plena paz en función de lograr el progreso, en función de lograr de alguna u otra forma maneras de conciliar posiciones en el campo ideológico y en el campo político. Este escenario que está viviendo Venezuela hoy día, de confrontaciones, donde el movimiento estudiantil parece indicar que es el principal protagonista, donde hay algunos sectores de los barrios que se lanzaron a la calle a protestar, los cacerolazos en Caracas y en todas partes del país, nos están indicando que algo anda mal. Y si algo anda mal, hay que buscar cuál es la causa real de toda esta situación. Me recuerdo leyendo o releyendo a un gran amigo ya desaparecido, al profesor y filósofo Paulo Freire. Él decía que muchas veces estos movimientos y estas protestas eran parte de un escenario planificado. Y él decía que era planificado porque realmente los sectores políticos, tanto de la oposición como del gobierno, la alta jerarquía, siempre llega a acuerdos. Y siempre llega a acuerdos para conciliar y repartirse esa mermelada que da el poder. Y llamaba a estos escenarios de violencia donde se enfrenta gente del pueblo que está en el gobierno y gente del pueblo que está en la oposición, la llamaba violencia horizontal. Y esa violencia horizontal era responsabilidad de los sectores que gobiernan. Y cuando hablamos de los sectores que gobiernan, no me estoy refiriendo solamente al gobierno que ejerce la presidencia de la República. Los sectores que gobiernan son los que pueden tener una gobernación, son los que pueden tener una alcaldía, son los que pueden estar en el Congreso, porque ellos forman parte de una élite política privilegiada en América Latina y muy particularmente en Venezuela. La pobreza, la miseria, la escasez, el desempleo, la corrupción está arriba y no está abajo. Sin embargo, todavía hay sectores de la población que no concientizan esta situación y que es utilizada tanto por el gobierno como por la oposición. Esa violencia horizontal, nos decía Paulo Freire, cuando esté consciente, cuando tenga su responsabilidad y su papel histórico que jugar en la sociedad venezolana y en la sociedad latinoamericana, esa violencia horizontal, tomando conciencia de esa población de que es utilizada tanto por el gobierno como por la oposición, esa violencia horizontal, cuando se convierta en violencia vertical, es decir, cuando esa violencia apunta hacia los responsables de la desgracia del pueblo, entonces allí sí hay realmente un nivel de concientización, ahí ya se alcanza, en este caso, conciencia de clase, allá hay lucha de clase. Pero lo que hay que tener en cuenta también es hacia dónde es que vamos en medio de toda esta conflictividad social. Unos dicen que prefieren el capitalismo como gobierno porque de alguna u otra manera ellos vivieron más felices en el capitalismo. Otros dicen, no, nosotros preferimos el socialismo porque el socialismo es mejor y porque el socialismo, en el socialismo vamos a encontrar la distribución equitativa de la riqueza, va a haber más justicia social que en el capitalismo. La realidad en Venezuela es que nosotros no hemos salido del capitalismo. Este gobierno que se llama socialista es tan neoliberal como neoliberal fueron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Y en el fondo lo que hay es una lucha por el poder. No hay una lucha por tratar de cambiarle el rumbo a Venezuela. ¿En qué sentido? Si el capitalismo está agotado y el socialismo está agotado
Ni el capitalismo ni el socialismo fueron capaces de producir la mayor suma de felicidad posible a la población, porque vemos que el mundo está en crisis. Y cuando decimos el mundo está en crisis, estamos hablando de que los modelos sociales, económicos y políticos conocidos hasta ahora, llámese capitalismo o llámese socialismo, están agotados. Creo que es dentro de este marco, particularmente en mi condición de periodista, que hay que revisar este escenario para tratar de colocar en su justa dimensión toda esta situación de violencia que se está generando en Venezuela. Motivado a esta situación, he invitado al general Francisco Visconti, jefe de la insurrección del 27 de noviembre, a que me acompañe y que él nos emita las opiniones que de alguna u otra manera él tiene en relación a este escenario que en la actualidad se está presentando en el país. Bienvenido, mi apreciado amigo general. Bueno, muchas gracias, Enrique, por esa invitación, además que me ha formulado a los efectos de compartir con Venezuela, en la medida de las posibilidades, nuestras inquietudes y nuestras opiniones sobre la situación que estamos viviendo en este momento difícil de la historia y de la patria, ¿no? Sí, tú lo has puntualizado muy acertadamente. Desafortunadamente los venezolanos continuamos entrampados, al igual que nos ha sucedido a través de nuestra historia republicana, entre dos banderas de lucha que no son banderas de lucha propias. Son banderas originadas en la cultura occidental dominante que nos ha colonizado a nosotros durante varios siglos y que sin darnos cuenta nos mete en su propia diatriba y no nos deja conseguirnos con nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos entrampados entre dos planteamientos del cómo hacer las cosas dentro de la misma visión antropocéntrica de la cultura occidental. Esa cultura cuyos valores principales son considerarse la cultura que por mandato divino debe conducir al mundo y por eso tiene que dominar todo el mundo, y que además de eso también considera que la trascendencia a la vida eterna está en función de la acumulación de bienes materiales. Realmente la cultura europea dominante que nos ha colonizado a nosotros piensa fundamentalmente de esa manera, de tal suerte que si hablamos del capitalismo liberal o hablamos del socialismo marxista, lo que estamos viendo son dos caras de la misma moneda de dominación de la cultura antropocéntrica europea. Y nosotros desafortunadamente, a través de nuestra historia republicana, después de la muerte del Libertador, no hemos logrado salir de ese entrampamiento y conseguirnos con nosotros mismos. Se trata precisamente de saber quiénes somos, dónde estamos, cuál es la realidad de nuestra identidad y de nuestros medios circundantes, y entonces en consecuencia producir un proyecto sociopolítico económico propio en función de esas realidades y no seguir, como lo hemos hecho hasta el presente, copiando planteamientos de aquellas realidades diferentes a las nuestras. Yo creo que allí es donde está el reto que nosotros tenemos, porque vemos que por un lado la oposición trata de llevarnos de nuevo y mantenernos, porque no llevarnos, mantenernos dentro de los planteamientos del capitalismo liberal, y por el otro lado los voceros del gobierno dicen que nosotros debemos ir hacia un marxismo socialista. Pero repito, ninguno de esos dos extremos nos puede llevar a nosotros en ese camino, en esa dirección de la búsqueda propia del bien común que nosotros nos deparamos en función de nuestra particularidad como variedad dentro de la especie humana. Entonces el reto está allí. El reto está en primer lugar en conseguirnos con nosotros mismos, precisar nuestra identidad integral mestiza, conocer los valores de nuestra base filosófica, política y doctrinaria que están contenidos en nuestro ideario bolivariano, y conocer también la realidad de nuestro medio circundante, que es diferente a la que puede existir en Asia, en Europa, en África o en otras realidades o en otras latitudes del globo terrestre. Allí es donde está el reto. Por supuesto, no se pasa a esta transformación de la noche a la mañana. Debemos ir a un proceso de transición. Un proceso de transición que nos conduzca hacia la colectivización de nuestro proceso bolivariano revolucionario. Porque nosotros hablamos de revolución, pero entonces sostenemos la revolución supuestamente sobre personas o cúpulas esclarecidas que se consideran las vanguardias, que son las únicas que visualizan el proceso revolucionario y que no dejan la participación colectiva de los venezolanos.
Y yo creo que el reto está allí, además de la formación en los términos en que lo hemos mencionado, en la colectivización del proceso. Es decir, la garantía de que nuestro proceso bolivariano revolucionario continúe en el tiempo no puede estar sostenida por una organización partidista. Es decir, la partidocracia es ajena, es antagónica y es contraria al proyecto de democracia participativa y protagónica que nosotros los venezolanos aspiramos. Y nosotros debemos colectivizar el proyecto para garantizar que este perdure y continúe en el tiempo. De tal suerte que la construcción de un verdadero poder popular es fundamental y es vital para el proceso bolivariano revolucionario. Hay que buscar nuestro propio camino. Nuestro propio camino. Nosotros, definitivamente, nosotros tenemos que conseguir nuestro propio camino y nuestro camino no puede seguir sustentado, como en los siglos anteriores, en las posiciones hegemónicas de la cultura colonizante occidental, ni en las propuestas que esa cultura tiene. Tanto el capitalismo como el socialismo lo iniciaron y empezaron a fortalecerlo a partir de la culminada Segunda Guerra Mundial, 1945. Claro, si esos dos planteamientos antagónicos dentro de la cosmovisión antropocéntrica de la cultura occidental hubiesen sido solución, nosotros estaríamos viviendo ahorita en el paraíso, porque han sido siglos que han transcurrido de una u otra forma tratando de conducirnos por esos planteamientos europeos. El único momento en el cual nosotros tuvimos un proyecto propio fue los 14 años que transcurrieron entre 1816 y 1830 con la muerte del Libertador, y que precisamente por la acción contraria a ese proyecto propio de esa misma cultura occidental, pues aquello con la muerte del Libertador cayó en el olvido. Pero yo creo que el reto en el momento es el siguiente. Primero, una formación social y política de todo el pueblo venezolano en función de nuestra identidad, en función de nuestra base filosófica, política y doctrinaria, del ideario bolivariano, en función de la realidad de nuestro entorno. Y lo segundo, en que es imperativo y vital para que el proceso bolivariano revolucionario continúe en el tiempo, que nosotros colectivicemos el proceso, y para colectivizarlo hay que construir un verdadero poder popular, no un poder popular dirigido por la hegemonía del poder establecido, del poder dominante, ni tampoco dirigida por ninguna organización político-partidista como está sucediendo hasta el presente. Un poder popular autónomo. Hay que fusionar el actual poder público del Estado venezolano con el proyecto de poder popular comunal que tenemos, y entonces colectivizar la función de la administración de la cosa pública. Eso es vital en el presente.